Cantando a todo pulmón, un grupo de jóvenes festeja sin más motivo que la alegría misma de disfrutar su compañía. Una escena sumamente común en Buenos Aires, una ciudad en la que las luces nunca se apagan y siempre hay alguna fiesta a la que ir. Lo que este variado grupo de amigos no sospechaba es que después de esa noche ya nada volvería a ser como antes. Acompáñame a explorar una improbable y lamentablemente azarosa historia real en esta entrega de Archivo Criminal. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Quiero agradeceros por el apoyo que me demostráis en cada suceso. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Nicole Cesarego Borquez. Nicole Teresa Cesarego Borquez nació en el Cerro Cordillera de Valparaíso, en Chile, el 2 de abril de 1993. Era hija de Víctor Cesarego, conductor de autobús, y Shirley Borquez, ama de casa. Tenía un hermano menor y con él y sus padres se crió en Valparaíso. De niña le gustaba recorrer su barrio en bicicleta y prefería jugar con sus 6 primos varones antes que con muñecas. En la escuela tenía notas más bien regulares, nada sobresaliente. De adolescente se preocupaba más por divertirse, pero con el tiempo empezó a interesarse cada vez más por sus estudios, que cursó en el Colegio Eduardo de la Barra, una escuela municipal concurrida por jóvenes de clase media y baja de Valparaíso. Fuera de la escuela le gustaba la moda y cuidar su aspecto. En el penúltimo año de la secundaria, Nicole le dijo a su madre que quería ser periodista. Determinada a lograr su objetivo, ingresó en un curso preuniversitario y gracias a ello sacó un buen puntaje en la prueba de selección universitaria, por el cual pudo ingresar en la carrera de periodismo de la Universidad de Playa Ancha, conocida por sus siglas como UPLA. La joven se graduó de la secundaria en 2010 con buenas calificaciones. Nicole se destacaba en la facultad por su energía, inquietud y pasión por el periodismo, que traslucía en sus proyectos estudiantiles. En esa época se desarrolló académica y personalmente, y como dato anecdótico incluso llegó a ser candidata a reina en una fiesta estudiantil de la universidad. Como en su infancia, la hora universitaria solía juntarse sobre todo con varones, ya que era vista como popular entre los chicos y provocaba celos en otras muchachas del estudiantado. Una de sus pocas amigas mujeres era María Paz, a quien conocía de la infancia y era vecina suya. Tenía muchas inquietudes en lo académico y vocacional. Era muy buena estudiante y complementaba sus actividades universitarias con otras, como por ejemplo la enseñanza, que desempeñó por un par de semanas en el marco de talleres de comunicación popular. Habiendo llegado al 4º año de la carrera, Nicole optó por una beca para cursar un semestre de materias de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Aunque fueron varios los participantes, ella resultó la ganadora de la beca, que formaba parte de un convenio de movilidad entre las instituciones. La joven estaba muy emocionada por el viaje, pues era la primera vez que saldría de su país. Así, el 24 de febrero de 2014, tras una emotiva despedida con su familia y con su novio Iván, muy emocionada abordó el avión a la capital del país trasandino. La cosmopolita ciudad situada a la vera del Río de la Plata recibió a la joven chilena de 20 años con los brazos abiertos.
No tardó en hacer amistades entre sus compañeros, la mayoría de ellos estudiantes extranjeros como ella. Al inicio se asentó en un hotel en San Telmo, en el que compartía habitación con una mujer brasileña de la que se hizo amiga, pero ahí no se podía dormir por el escándalo. El segundo alojamiento donde estuvo tenía muy mala higiene. Finalmente se mudó con su amiga, otra brasileña, una pareja de venezolanos, un argentino y un colombiano, a un apartamento en el barrio de Almagro, no muy lejano a la sede de la facultad. El grupo habitaba la unidad número 3 de la planta baja del 4109 de la calle Don Bosco, esquina con la calle Quintino Bocayuba. Nicole estaba feliz con su vida en Buenos Aires. Cursaba en una reconocida universidad materias de su interés, conocía personas nuevas y descubría su independencia paseando por los lugares turísticos icónicos y disfrutando de la vida nocturna de la ciudad. No hay dudas de que la joven estudiante estaba viviendo una experiencia digna de atesorar. Cuando sus padres la visitaron tras unos meses, se enamoraron también de la ciudad. Luego, a inicios de junio, fue ella quien visitó a su familia una semana en Chile. Cuando volvió a Buenos Aires de sus cortas vacaciones, quedaban solo 2 meses para el final de la beca y la vuelta a casa, pautada para el 13 de agosto. Aunque de ambos lados de la cordillera Nicole y su familia se preparaban para su vuelta definitiva, la joven llegó a admitir en conversaciones con su madre que estaba tan feliz en Buenos Aires que a veces no quería volver a casa. En ese contexto agridulce y deseando aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba antes de retornar a Chile, la noche del lunes 14 de julio, Nicole se reunió con unas amigas en su casa. Allí conversaron y cantaron juntas hasta tarde en la noche. Alrededor de la medianoche salieron a festejar en un club llamado Severino, que ofrecía fiestas electrónicas los lunes y que en ese entonces estaba ubicado en la calle Lavalle al 345 en el centro porteño. Nicole iba acompañada de sus amigas brasileñas y una amiga mexicana. Aunque al principio estuvieron todas juntas, eventualmente se separaron dentro de la fiesta. A las 3 de la madrugada, las amigas brasileñas en particular decidieron irse. Cuando salieron del lugar, vieron cómo Nicole hablaba con un muchacho que se le había acercado. La madrugada del martes 15 de julio de 2014 hacía un típico tiempo de invierno en Buenos Aires, frío y húmedo. Paula Andrea Laschera se levantaba temprano, como todos los días. Paula era vecina de Nicole, vivía con su familia en uno de los pisos superiores del edificio en Don Bosco y Bocayuba. Mientras hacía la rutina matutina a eso de las 6 de la mañana, escuchó lo que parecía ser un grito de mujer, corto y que no respondía a ninguna palabra específica. A Paula le pareció que provenía del pasillo de entrada del edificio, pero no le dio importancia. Levantó a su hijo adolescente de la cama para ir a la escuela. El joven se arregló y salió del apartamento. Listo ese ítem de la lista de quehaceres, se preparó para seguir con su día, pero entonces sonó el timbre de intercomunicador de la puerta del edificio. Al atender, escuchó la voz de su hijo. El joven sonaba ansioso. Le dijo que había una chica tirada en el suelo del pasillo de entrada en posición fetal con las llaves en la mano. Le contó que había manchas de sangre. Alarmada por la escena que le describió su hijo y que también vio ella poco después, Paula tomó el teléfono y llamó al número de emergencias. Al poco tiempo llegó un equipo de paramédicos, quienes atendieron a la mujer que yacía en el suelo. Al darle la vuelta pudieron comprobar que tenía una serie de heridas en su cara, cuello, pecho y brazo izquierdo, claros signos de un ataque violento. Cuando revisaron sus signos vitales, se dieron cuenta de que ya nada podían hacer por ella. Había fallecido. La mujer tenía una cartera con sus pertenencias, entre ellas su identificación.
Se trataba de Nicole, la estudiante de intercambio que vivía en la planta baja del edificio, a apenas unos pocos pasos de donde fue encontrada. Poco después llegaron al lugar los efectivos de la Comisaría Décima y peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal Argentina, que actuó bajo la dirección de la fiscal Ana Jacobucci. Después de recabar evidencias en la escena, se realizó el levantamiento del cuerpo pasado el mediodía. En el pasillo y las escaleras de la entrada había manchas de sangre. También se detectaron claros rastros hemáticos en la pared exterior de ese edificio y el de al lado. Parecía que la joven fue atacada en la entrada del edificio o a pocos metros y que terminó de desplomarse en el suelo, donde falleció habiendo ya entrado en el pasillo. Se tomaron muestras de todos estos rastros para hacerles análisis. Desde un inicio, la médica legista que examinó el cuerpo de Nicole identificó 10 u 11 heridas causadas por un arma de punta y filo. Por el inmenso charco de sangre donde fue hallada, estimó que el tiempo de sobrevivencia de la víctima debió ser menor a 15 minutos desde que la hirieron. Sorprendía lo rápido y emotivamente cargado que parecía haber sido el ataque, el cual debió ser realizado con una navaja muy filosa. No había indicio alguno de agresión sexual, ya que la ropa de la joven se encontraba abrochada. Por la necropsia realizada se determinó que las lesiones eran todas de características vitales y habían sido infligidas casi simultáneamente. Una de las heridas hechas en el cuello era la idónea para provocar la defunción, y las demás contribuyeron a la hemorragia interna y externa que constituyó el mecanismo del deceso. Los familiares de Nicole se enteraron de la peor manera. Desde que su hija se instaló en Argentina, tenían por costumbre ver noticiarios de ese país, y fue entonces cuando se informó del ataque fatal contra una estudiante de intercambio, y se dijo que la chica era de apellido Cesáreo. Tomaron contacto con los carabineros y luego con Cancillería y la Policía de Investigaciones, y gracias a eso se clarificó que la víctima era su hija. El mismo día, la Gobernación de Valparaíso, a petición de los padres, dijo que empezaría a gestionar con la Embajada chilena en Argentina la repatriación de los restos de la joven. Al enterarse de su pérdida, autoridades de la UPLA concurrieron al domicilio de los padres Víctor y Shirley para ayudarles a viajar a Argentina. Los investigadores solicitaron acceso a una cámara de seguridad pública instalada por el gobierno de la ciudad, justamente en esa esquina donde se encontraba la vivienda de Nicole. Desafortunadamente, el dispositivo se encontraba fuera de servicio en ese momento y no había captado los hechos acaecidos esa madrugada. Lo que sí parecía claro era que, como quiera que hubiera ocurrido, el ataque no tuvo el robo como finalidad, en vista de que la joven tenía todas sus pertenencias consigo aún después de su fallecimiento. Empezaron a manejarse diversas hipótesis sobre el crimen de Nicole, en particular de quién podía ser el perpetrador y por qué motivo pudo haber querido atacarla. Para descubrir posibles líneas de investigación, los detectives de la División Homicidios de la Policía Federal entrevistaron a personas del entorno de la estudiante y en particular a las 2 compañeras de cuarto con las que había salido la noche anterior. Ellas mencionaron y describieron al chico con el que Nicole estuvo hablando en el establecimiento nocturno. Agentes fueron al Club Severino y pidieron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de ubicar la salida de la chica aquella madrugada. Pudieron consignar que la joven se fue sola del lugar. Además, como al local solo se entraba con invitación, los investigadores examinaron la lista de los que podían haber ido a la fiesta. Los detectives también solicitaron acceso a las grabaciones de varias cámaras de seguridad de establecimientos y casas particulares ubicadas en esa cuadra y las aledañas, con la esperanza de que las mismas mostraran la llegada de la joven al edificio así como el ataque.
Como resultado de estas pesquisas, pudieron identificarse tales imágenes en los registros de vídeo de cámaras privadas de la calle. Fue informado oficialmente que una de las grabaciones la hizo un dispositivo ubicado en la avenida Rivadavia al 4000, en la manzana del domicilio de Nicole y a pocos metros de la boca de la estación del subterráneo más cercana. En el vídeo hecho momentos antes del deceso a las 5:51 de la madrugada por la cámara de vigilancia de una panadería, se veía pasar por la acera a una mujer vestida toda de negro que fue identificada como Nicole y que iba sola. Sin embargo, en esta y otras grabaciones hechas alrededor de esa hora en esa manzana, pudo constatarse cómo un individuo de estatura media vestido con gorro y mochila negra seguía a Nicole en su recorrido, y cómo escapaba de la escena posteriormente desandando sus pasos, aparentemente limpiándose las manos con una toalla blanca, lo que sugería que se había herido. Si bien la policía habló de las imágenes y de su importancia, las mismas no se difundieron de inmediato, sino que sirvieron como base para ir evaluando posibles sospechosos. A poco más de 2 meses del hecho, las lupas de los investigadores se posaban sobre 3 personas de interés. Uno de ellos era un vecino de Nicole, quien tenía rasgos parecidos a los del individuo del vídeo y que no había mostrado mucho interés en la muerte de la chica cuando le fue informada. Los otros 2 eran unos jóvenes descritos como pertenecientes a su círculo íntimo. Estos 2 muchachos se presentaron espontáneamente en el juzgado al enterarse que estaban siendo investigados, y por orden del juez de instrucción penal Luis Zelaya se dispuso que se comparara el material genético de estas 3 personas de interés con el recabado de la escena del crimen, procedimiento al que ellos voluntariamente accedieron. Y es que además del ADN de Nicole, en los restos hemáticos hallados en la escena del crimen había también residuos sanguíneos de otra persona, quien se suponía debía ser el atacante y que se habría lastimado durante la agresión al manipular el arma blanca que usó contra la estudiante chilena. El perfil genético recabado era incompleto, pero según las autoridades era suficiente para que se lo pudiera comparar con un sospechoso con un alto grado de certidumbre. Realizados estos peritajes, los 3 fueron descartados como posibles implicados por la falta de coincidencia de los perfiles genéticos. Nicole fue cremada en el cementerio de Chacarita de Buenos Aires el día 13 de agosto en presencia de su madre, que viajó a Argentina a retirar sus restos mortales. Resultaba ser una triste coincidencia, ya que era precisamente el día que habían pautado para el regreso de Nicole a Chile. Los investigadores siguieron indagando en el círculo social de Nicole y surgió un nuevo candidato atacante. La joven había salido recientemente con un hombre de 31 años llamado Canber Teber. El individuo de nacionalidad turca vivía en Buenos Aires desde 2009 y llegó a dicha ciudad a terminar sus estudios de grado en economía. Después de eso alternó su estadía en Argentina con viajes por Sudamérica. Llegó a trabajar como traductor para la Embajada de Turquía en Argentina, en un canal de televisión infantil y para una firma relacionada con el comercio exterior. Canber conoció a Nicole en redes sociales, ya que ambos iban a asistir a un evento de salsa promocionado en diversas plataformas. Él la vio en la lista de asistentes, le preguntó si quería ir junto a él. Nicole aceptó y empezaron a hablar. El día pautado se encontraron en San Telmo, barrio en el que vivían ambos en esa época, pero decidieron no ir al evento. En cambio, fueron a tomar cerveza y luego pasaron la noche juntos. Después de eso, se vieron unas 6 veces más en el apartamento de él. La relación entre ellos era casual. Aunque Nicole habló del hombre con su madre y hasta le mostró fotos, él nunca coincidió con el círculo social de ella y estaba consciente de que la joven tenía novio en Chile llamado Iván.
Las amigas y la madre de Nicole contaban que ella terminó temiéndole a Jamberg por ser una persona celosa y controladora. Así que un buen día se armó de valor y le puso fin a la fugaz relación. Unos días antes de su fallecimiento, según contaron sus allegados, la estudiante estaba asomada por una ventana de su apartamento y pudo ver a Jamberg merodeando afuera de su edificio. Preocupada, le contó a una amiga por mensaje y ella le dijo que tuviera cuidado. La conversación no pasó de allí, ni le pasó nada a Nicole. La representación legal de la familia de la joven presentó los datos de Jamberg cuando salieron negativas las pruebas de ADN de los 3 sospechosos anteriores. Como los rasgos físicos de este conocido parecían ser congruentes con los del hombre captado en las grabaciones de seguridad y en vista de las sospechas levantadas por amigas de Nicole, el 30 de octubre de 2014 fue detenido en su casa, a un mes de su regreso a Buenos Aires. También se revisaron sus pertenencias, tales como teléfono móvil, ropa, ordenador y tarjeta de transporte para investigar sus movimientos. Jamberg explicó a las autoridades que a principios de mayo, habiéndose conocido apenas un mes antes, él le envió un mensaje para verla, pero ella le dijo que no quería. Agregó que decidió no entrometerse en la relación de Nicole e Iván, por lo cual dejaron de verse y cortaron el contacto, que nunca retomaron desde entonces. Se le extrajeron muestras de ADN para cotejar su perfil genético con el recabado en la escena. A los pocos días llegaron los resultados del peritaje. Una vez más no había coincidencia. En consecuencia, el 4 de noviembre, tras 5 días de detención, Jamberg fue excarcelado por falta de mérito, aunque no se libró de ser considerado como sospechoso por las autoridades. En una entrevista que dio al periódico Clarín días después, Jamberg afirmó que con la difusión de su identidad durante la investigación fue objeto de una condena social inmerecida y sugirió que había una base xenofóbica en la sospecha. En sus palabras, le habían colgado el cartel de criminal sin tener evidencias en su contra solo porque era turco. Lo cierto era que la línea de investigación de Jamberg había sido la más prometedora. Sin embargo, ahora que quedaba claro que él no podía ser el responsable gracias al material genético dejado en la escena del crimen, los investigadores sentían que se les estaban agotando las opciones. La fiscalía entonces recurrió a una nueva estrategia. El 6 de noviembre, a 2 días de la liberación de Jamberg y a casi 5 meses del deceso de Nicole, se difundieron finalmente las grabaciones de seguridad que eran objeto de investigación de la policía. La idea era que al hacer públicos los vídeos, quizás alguien reconocería al individuo que aparecía captado en las imágenes y podría denunciarlo. En las imágenes reproducidas por las televisoras a nivel nacional ese día, se podía apreciar cómo Nicole accedía a las 5:38 de la madrugada del 15 de julio a la estación Plaza de Mayo del subterráneo en el centro de la ciudad. A las 5:51 descendía del tren y pasaba por el molinete de salida de la estación de Castro Barros. Instantes después le seguía el paso una figura masculina que llevaba gorro negro y mochila. El sospechoso había salido de la estación antes que ella y estaba merodeando por las calles desde hacía 10 minutos antes. La vio cuando ella salió de la boca de la estación y se fue tras sus pasos. En vídeos sucesivos pudo verse cómo este individuo seguía a Nicole desde cierta distancia, tratando de evitar ser detectado por ella. En la esquina de Rivadavia y Quintino Bocayuva, donde hay un banco y una estación de autobús, Nicole cruzó a la otra acera y dobló a la izquierda. En ese momento llegó un autobús y ella se alejó. Luego el perseguidor hizo el mismo cruce y de ahí empezó a acelerar cada vez más el paso.
Como mencioné antes, las imágenes captadas no llegan hasta la entrada del edificio de Nicole, ya que la cámara de enfrente se hallaba descompuesta. Sin embargo, sí era apreciable el paso acelerado del individuo que la perseguía, quien en cada toma sucesiva se iba acercando cada vez más. Ya a las 6 de la mañana, las cámaras de seguridad de la cuadra captaron al sujeto caminando nuevamente con prisa, alejándose de la dirección de Nicole, pero iba solo, aparentemente limpiándose las manos con una tela blanca. La hipótesis de los investigadores era que este sujeto, después de perseguir a la estudiante, le quitó la vida, y que la razón por la que aparecía limpiándose con un tejido blanco era porque se había lastimado manipulando el arma blanca que usó para ello. La tela la arrojó en un basurero al doblar la calle. Estas imágenes se difundieron por los principales medios de comunicación del país, generando gran conmoción. Uno de los televidentes que presenciaron los vídeos de seguridad era un trabajador del conurbano bonaerense. El suceso le parecía lamentable, ya que él mismo tenía una hija que estudiaba en la universidad. En la noche, tras una larga jornada laboral, este hombre llamado Roberto Carlos Azcona volvió a su casa en el barrio San Francisco Solano del partido de Quilmes, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí lo recibieron su hija Milagros y su novia, con quienes vivía. Les comentó a ambas mujeres sobre el vídeo que había visto esa mañana en la televisión y que ellas no habían visto todavía. Roberto cumplió con sus rutinas previas y se fue a dormir. En eso, de la nada, lo despertó Milagros. Tenía la voz quebrada y llorosos los ojos. Sobresaltado, le preguntó a su hija qué pasaba, y ella le dijo que tenía una terrible sospecha acerca de su hermano Lucas. Y es que, viendo el noticiero de la noche, pasaron las grabaciones de seguridad difundidas por la policía, y de inmediato la novia de Roberto le comentó a Milagros que el chico del vídeo se parecía a Lucas, su hermano, por lo poco que se discernía de sus rasgos y por su manera de caminar. Si bien la joven no lo creyó al comienzo, luego se fijó mejor y le entró la duda. Después de unos minutos el noticiero cambió de tema, pero ella abrió el navegador de su ordenador y accedió al vídeo desde allí con más detenimiento. Entonces la vio 1, 2 y 3 veces. Con cada repetición se convencía más y más. Fue entonces que despertó a su padre, quien también se mostró escéptico al inicio, pero ella le reprodujo el vídeo. Vieron las grabaciones una y otra vez hasta que Roberto llegó a la misma terrible conclusión que Milagros. Su hijo Lucas era el individuo de las grabaciones, el criminal que le había quitado la vida a la estudiante chilena en el microcentro porteño. Pero ¿cómo podía ser? Lucas Ariel Azcona era su hijo querido, su orgullo. Junto con sus 4 hermanas había sido fruto de la unión con su exesposa Miriam Maricel Galarza. Lo tuvo en sus brazos el 4 de diciembre de 1991, cuando nació en San Justo, tras un complicado proceso por el cual debió pasar un tiempo en la incubadora y luego recibió años de medicación con anticonvulsivos. Siempre había sido un chico perfectamente normal, aunque tímido y a lo mejor algo nervioso. Cuando Roberto se divorció de Miriam, Lucas vivió un tiempo en la provincia de Chaco, donde su madre residía con una nueva pareja y una de sus hermanas. En este entorno rural jugaba con otros chicos y cazaba animales pequeños como entretenimiento. Pero el joven Lucas llegó a tener una fase rebelde, con problemas de conducta con los que su madre sentía que no podía lidiar. A los 10 años lo mandó a vivir con su padre en Buenos Aires y allí pasó su adolescencia. Hasta donde se sabía, él nunca consumió drogas, tabaco o alcohol. Tampoco tenía historial delictivo alguno. Con la llegada de la adultez, Lucas empezó a trabajar. Para noviembre de 2014, con 22 años, trabajaba en una empresa de limpieza que proveía estos servicios en varios lugares.
Uno de ellos era el Sanatorio Julio Méndez, en el barrio de Caballito de la capital argentina. Allí fue asignado Lucas, y desde hacía 2 años vivía con sus abuelos en la localidad de Bernal, no muy lejos de su padre. Lucas había recibido un balazo en un tobillo hacía 2 meses, en el curso de un intento de robo del cual fue víctima. La lesión requirió que lo operaran y que guardara reposo por un tiempo. Para poder cuidarlo bien, desde entonces se estaba quedando con ellos y estaba en casa en ese momento. Roberto, conmocionado, fue al cuarto de su hijo a hablar con él. Le preguntó si había sido él quien le quitó la vida a la estudiante chilena. Lucas no le respondió nada, simplemente se largó a llorar. Roberto sabía perfectamente lo que significaba eso. Empezó a preguntarle por qué lo había hecho, qué necesidad había tenido. Le pidió que pensara en él como padre que tanto lo había apoyado y ahora sufría ese dolor. Le preguntó si antes de que atacara a esa chica no pensó que él tenía una hermana que también era estudiante. Lucas no hizo más que llorar. Roberto le explicó que no podía quedarse en casa y que debía volver a la suya con sus abuelos y que él hablaría con su hermana para decidir qué hacer. Milagros también habló con Lucas. A ella sí le dijo explícitamente que había cometido el crimen. Fue a la mañana siguiente, el sábado 8 de noviembre, cuando Roberto llevó a Lucas a su casa con los abuelos. De allí se fue a jugar a fútbol con sus amigos, pero se sintió mal con toda la situación. Al volver pasó por la casa de Lucas. Allí se le acercó su padre, el abuelo del muchacho, quien le pidió que se fijara en su hijo porque había sangre en el suelo. Roberto fue a verlo y le preguntó qué le había pasado. Él le dijo que se había golpeado los puntos que tenía en el tobillo y la herida soltó fluidos. Pero al revisar bien se encontró con que Lucas tenía un corte en un brazo y otros a un costado. Con un filoso instrumento se había escrito en la piel en uno de sus brazos la frase «Papá, te amo». Con un torbellino de ideas en su mente, Roberto no paraba de preguntarle qué se había hecho. Luego le dio un balde de agua, le dijo que se limpiara y salió en dirección a su casa a hablar con Milagros. En su conversación llegaron a la conclusión de que debían entregar a Lucas a la policía. Los dos fueron en el automóvil de Roberto a casa de Lucas, a quien montaron en el vehículo. El joven estaba débil y en ese estado lo llevaron hasta la comisaría cuarta de Solano. Cuando ingresó y presentó a su hijo como el perpetrador del crimen de Nicole, todos se sorprendieron. Entre los oficiales había conocidos de Roberto, quienes lo miraron con incredulidad y le preguntaron si estaba seguro de que era el culpable. Lucas se puso a llorar y empezó a lamentarse por lo que pasaría ahora con su tobillo. Roberto le preguntó si se daba cuenta de la situación, pero él no parecía terminar de asumir lo que estaba pasando. Fuera que lo entendiese o no, los oficiales realizaron el arresto formal. Acto seguido, la policía prosiguió a decomisar varias prendas de vestir parecidas a las vistas en las grabaciones de seguridad, así como un ordenador portátil y una tarjeta SIM para realizarles peritajes. Al día siguiente, domingo 9 de noviembre, Roberto brindó una entrevista al canal de noticias C5N. Con la voz quebrada y al borde del llanto, el padre relató la historia del terrible descubrimiento que venimos contando. El hilo de su narración se vio interrumpido más de una vez por expresiones de angustia e incredulidad a medida que revivía los hechos de los últimos días. En el último minuto de la entrevista le pidió a Shirley perdón por los actos de su hijo y expresó su empatía para con ella. A continuación vamos a reproducir este emotivo momento captado por la televisión en vivo. Lo que pasó, yo lo único que, si me equivoqué en algo, quiero pedir perdón a la madre de la chica, porque yo tengo una hija que va a la facultad, sé que no va a volver más,
que pida perdón, no podemos volver atrás, nada, para que la chica vuelva a estar acá. Lo lamento tanto porque le puede pasar a cualquiera. No soportaría, en estos momentos estoy destruido, porque mi hijo y yo lo amo, pero si él hizo eso, lo lamento, pero lo tienen que pagar. Me dolió, imagínense lo que es para un padre ir y llevar a su propio hijo a la comisaría. No le deseo a nadie este lugar. Disculpen por... En ese momento tuvo que interrumpirse porque la fuerza pareció abandonarlo ante el enorme peso de su dolor. En días posteriores, los dos padres de Nicole agradecieron a Roberto por su valentía al entregar a su propio hijo por el crimen de la estudiante de intercambio. Víctor, en particular, dijo que le daría un abrazo si llegara a verlo. Hacía 4 meses que el conductor no podía trabajar a causa del luto. Miriam, la madre de Lucas, dijo que no entendía ni cómo ni por qué su hijo habría podido hacer eso. Señaló que era un chico normal y no había explicación para sus actos. Agregó que aunque esperaba todo menos eso, cuando vio el vídeo ella también se dio cuenta de que era él. Más allá de comprobar materialmente que Lucas fuese el autor del hecho, la principal interrogante en ese momento era si existía alguna relación previa entre Nicole y él. Diversos factores complicaban la tarea. Según Luis Zelaya, el juez de instrucción encargado del caso, primero estaba el hecho de que todos los amigos de la muchacha se habían ido del país poco después del crimen. A esto se le sumaba el detalle de que en sus comunicaciones escritas ella se refería a sus conocidos con apodos, por lo que en general los investigadores no contaban con información personal como nombres, números de teléfono o domicilios para investigar. Partiendo de las circunstancias, el magistrado consideraba que de comprobarse que Lucas era el autor del hecho, parecía ser que éste había sido azaroso, es decir, sin una motivación de índole interpersonal que tuviera que ver con la relación previa de víctima y victimario, quienes aparentemente no se conocían en absoluto. Consideraba que en todo caso el ataque lo pudo haber realizado con intenciones de abusar sexualmente de Nicole. A los investigadores les llamó la atención el tatuaje que Lucas tenía en su brazo izquierdo. Se trataba de una mujer sentada en pose sensual, con cuernos como de diablo. Lo que les parecía llamativo era que la imagen, que se había tatuado bastante tiempo antes, tenía rasgos parecidos a los de Nicole, a quien no conocía. En sus primeros interrogatorios con la policía, Lucas fue evasivo. Le preguntaron si la noche de los sucesos había salido a cazar, a lo que él respondió diciéndoles que de chico solía fantasear con cazar yacarés, una especie de caimán. El lunes 10 de noviembre se negó a declarar ante el juez y tampoco quiso dar muestras de ADN. En consecuencia, el magistrado ordenó que se le hiciera una extracción compulsiva de sangre. Se lo imputó con el cargo de homicidio calificado. Julio Cisterna, uno de los abogados de la familia de Nicole, dijo que pedirían como mínimo cadena perpetua una vez se consideraran los esperados estudios de ADN y los posibles agravantes del delito. En el pantalón y el gorro negro de Lucas, que fueron analizados por los expertos en criminalística, se hallaron manchas de sangre que se enviaron al laboratorio para ver si coincidían con el perfil genético de la víctima. Shirley suponía que Lucas o quien fuera el perpetrador actuó por encargo de alguien conocido de Nicole. En particular, sospechaba de una chica mexicana que ya había vuelto a su país. Para Shirley, la motivación pudo haber sido un asunto de celos, despecho o envidia. Lo cierto es que las autoridades interrogaron a esa chica, pero resultó que ella no parecía tener relación con el asunto.
La madre de la estudiante de intercambio consideraba que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía había sido ineficiente, en particular a raíz de la pérdida de ciertas imágenes de cámaras de seguridad, las cuales se demoraron en pedir y por lo tanto fueron borradas sin poder ser examinadas primero. Mientras tanto, surgieron nuevos elementos reveladores en la investigación, y Lucas se veía cada vez más complicado cuando salieron a la luz nuevos detalles sobre la vida del joven entre el ataque de Nicole y su detención. En primer lugar, según sus compañeros de trabajo, en la mañana del 15 de julio, día de la agresión fatal, Lucas había llegado al sanatorio, donde se desempeñaba como personal de limpieza con un corte en las manos, el cual le curaron. El joven les explicó que recibió esas heridas de alguien que lo había querido robar, y en ese momento lo creyeron. Sin embargo, al ver en el vídeo que él se cubría la mano con un paño blanco, tenían casi la certeza de que la lesión se la hizo al atacar a la chica. Además, con la difusión no solo de las grabaciones de videovigilancia, sino también de fotos de cara del detenido, varias personas denunciaron ante las autoridades que lo reconocían porque las había agredido en los días previos a quitarle la vida a Nicole. El lunes en la noche lo denunció la empleada de un kiosco de Bernal llamada Débora, quien dijo que en los primeros días de agosto la había agredido un hombre que la había seguido hasta Solano. Según Débora, este hombre, que ella identificaba como Lucas, la persiguió corriendo, se le tiró encima y ella forcejeó y gritó por ayuda. Siguieron así hasta que pudo zafarse y escapar. Luego, el miércoles 12, una joven llamada Milagros de 18 años dijo que el 1 de agosto había sido atacada por un hombre en San Francisco Solano, Quilmes, que era donde vivía Lucas. Explicó que venía de hacer las compras cargando a su bebé de 6 meses cuando vio que la seguía y apuró el paso. El individuo la alcanzó y le dijo que se quedara quieta, poniéndole algo como un bisturí en la zona abdominal. Le dijo que le diera al bebé, pero ella se negó. El sujeto le cortó el cuello y salió corriendo. Por fortuna, la herida no fue profunda y la cerraron con 4 puntos. Su atacante llevaba la misma ropa, gorro y mochila que el de las imágenes. Ese mismo día declaró a los medios, bajo condición de mantener su anonimato, una adolescente de 15 años identificada solo como Maki. Ella ya había hecho su denuncia formal el mismo día de la detención de Lucas. En su testimonio, la joven refirió que a las 9 de la noche del 18 de agosto la atacó un hombre cuando volvía de hacer las compras también en Solano. Relató que el individuo la agarró desde atrás, le puso un arma blanca en el abdomen y le ordenó que se quedara quieta. Ella le dijo que tenía un bebé y le pidió piedad. El atacante la hizo caminar un par de cuadras y en eso se encontraron con una banda que solía andar por la zona. Al verlos, la chica gritó que la querían robar, lo cual asustó al atacante. Él reaccionó haciéndole 2 cortes con el filo, uno en el codo y otro en la cintura, y salió corriendo. Ella no dio detalles de lo que pasó después, pero según la información recabada en el barrio, se decía que los mismos jóvenes persiguieron al atacante, lo golpearon y le dispararon. Por la coincidencia de fechas, se llegó al entendimiento de que podía haber sido en este incidente que Lucas recibió el impacto de proyectil en el tobillo, por el que aún seguía en recuperación. Maki fue atendida para suturar sus cortes y luego se enteró de que su atacante fue operado en el mismo hospital por la herida de bala. Eso no parecía coincidencia y a partir de entonces la adolescente desarrolló un profundo temor a andar sola por la calle. Los investigadores notaron que todas las denunciantes se parecían físicamente entre sí y guardaban similitudes con Nicole. Considerando este detalle y el tatuaje del diablo femenino, consideraron que podía haber un patrón compatible con el cuadro de un atacante serial.
Durante las pesquisas se descubrió también que en el pasado Lucas había sido violento con su madre y una exnovia. A la vista de las nuevas declaraciones y a petición del fiscal Ignacio Maíquez, el juez agravó los cargos contra Lucas en relación al crimen de Nicole, cambiando el rótulo al de femicidio y homicidio agravado por premeditación y alevosía, que eventualmente se podría castigar con cadena perpetua de ser hallado culpable. Entonces, la noche del 13 de noviembre llegó la revelación que tanto se esperaba. Los estudios de ADN en que se comparaba el material genético extraído de la escena con el de la sangre de Lucas dieron como resultado que los mismos eran compatibles entre sí. Es decir, que había indicios materiales importantes de que Lucas efectivamente había perpetrado el crimen de Nicole. 4 días después, el 17 de noviembre, se hizo en tribunales la reconstrucción de los eventos del 15 de julio. Según la primera hipótesis de la Fiscalía, el ataque se produjo en las escaleras del pasillo de entrada apenas Nicole abrió la puerta. Ella habría caído allí en posición fetal, tras lo cual el agresor habría cerrado él mismo la puerta con la mano izquierda al tener la derecha herida. La segunda hipótesis planteaba que tras abrir la puerta, Nicole giró sobre su eje y enfrentó al atacante, tras lo cual recibió las heridas, pero logró entrar y cerró con su cuerpo la puerta, tras lo cual se desplomó en el suelo. En cualquiera de los dos escenarios, el tiempo de sobrevida de la joven tras la agresión fue apenas de 3 minutos. Para la Fiscalía, la importancia de la reconstrucción consistía en que demostraría que el atacante había actuado a traición y con ensañamiento, puesto que no permitió que su víctima se defendiera. 2 días después, el 19 de noviembre, Roberto habló por segunda vez con el medio argentino C5N. Más allá de volver a dar el recuento de la entrega de su hijo a las autoridades, compartió la explicación que consideraba verosímil para la actuación de Lucas. Detalló que su hijo había desarrollado un resentimiento para con su madre a raíz del divorcio y que por tanto podría tener alguna animadversión contra las mujeres en general. El dolido padre volvió a expresar su dolor y a pedirle perdón a la madre de Nicole, quien de hecho se encontraba también en comunicación telefónica con el medio, aunque con problemas de conexión. Nadie piensa en que atrás de Lucas hay una familia que está completamente destruida. Mi madre está yendo al médico, tiene 65 años, y mi papá también. Y nadie piensa en eso, de darse cuenta de que yo entregué a mi hijo y que estoy muerto en vida hoy en día y que daría mi vida porque todo esto no hubiera pasado. Yo quería decirle que lamento mucho, pero lamento con el corazón y mi alma, sinceramente, todo lo que le pasó a la pobre Nicole, porque soy padre, tengo una nena que también va a la facultad y es lo que yo le dije a mi hijo, podía haber sido tu hermana, Lucas. Yo lamento tanto, pero fue solamente el destino de que ella se haya cruzado en el camino de él. No tiene nada que ver ni el turco, ni la chica de México, nada de nada. Mi hijo tuvo un problema que yo recién me encuentro en ese día que se me cayó el mundo abajo, de darme cuenta de verlo a mi hijo en el video, que podía haber sido el autor material de eso. La verdad, me duele tanto todo lo que pasaron ustedes, y si le juro por Dios presente, que si yo pudiera dar mi vida para que todo eso no hubiera pasado, le juro que daría mi vida, porque yo prácticamente estoy muerto en vida de hace 10 días que lo entregué a mi hijo, porque a pesar de todo es mi hijo y lo amo. La semana siguiente se le impuso oficialmente la prisión preventiva a Lucas por concepto de homicidio calificado por odio de género. Según los reportes periodísticos, se trataba de la primera ocasión en que este agravante se usaba en Argentina desde su introducción en el Código Penal. Esto hacía del caso uno sin precedentes en el país. Según el mencionado código, ser declarado culpable de tal delito lo hacía merecedor de una reclusión perpetua.
El juez de instrucción determinó que el encausado seguiría preso en el pabellón psiquiátrico del penal de Ceiza por haber actuado con lo que se consideraba un claro sentimiento de animadversión hacia el género femenino. Por su parte, el abogado defensor de Lucas, Jorge Borgo, no negaba que su cliente hubiese cometido un crimen contra la vida, pero consideraba que las calificaciones mencionadas no aplicaban y que en cambio se trataba de un delito de homicidio simple. En consecuencia, el letrado anunció que apelaría a los cargos. Mientras estaba a la espera del juicio, Lucas fue sometido a estudios psicológicos, psiquiátricos y neurológicos. Los mismos sugerían un perfil psicopático que tenía una relación conflictiva con la figura femenina y que comprendía la criminalidad de sus actos, ya que tenía un reconocimiento de la realidad con facultades mentales dentro de parámetros de la normalidad. Se determinó que presentaba rasgos antisociales y paranoides. Según uno de los informes, evidenciaba una tendencia a la simulación y el enmascaramiento de contenidos. Además, mostraba componentes agresivos. Eso sí, era naturalmente impulsivo, aunque podía controlarse y tener capacidad de planificación. Todo esto contradecía la idea de que el día del ataque contra Nicole sus acciones estuvieran motivadas por un brote psicótico. Para el abogado de la querella, Julio Cisterna, representante de los esposos Cesarego, se trataba de un perfil típico de un sicario. En consecuencia, solicitó que antes del juicio se descartara toda posible vinculación con Jamberg, la expareja casual de Nicole, quien sostenía el letrado pudo haber contratado a Lucas para terminar con la vida de la chica. A raíz de la solicitud, la Cámara del Crimen de la ciudad de Buenos Aires le revocó el sobreseimiento a Jamberg, por lo que nuevamente quedó vinculado a proceso. A continuación se realizó un entrecruzamiento con sus teléfonos y ordenadores con los de Lucas para determinar si mantuvieron contacto. Dicho sea de paso, se procedió de manera similar con el novio chileno de Nicole, Iván, pues otra de las posibilidades era que fuese él quien habría contratado a Lucas. Los análisis de estos dispositivos no arrojaron evidencia alguna de comunicación entre estos conocidos de Nicole y el acusado. En diciembre de 2014, el abogado defensor difundió una carta escrita por su cliente. En ella, el imputado decía que no sabía lo que había hecho y que nunca había querido quitarle la vida a una persona. También pedía perdón a Dios si lastimó a alguien. Expresaba que no quería vivir más y dijo que necesitaba ayuda. Para el momento en que tuvo inicio el juicio oral, la imputación se había hecho incluso más pesada. Ahora los cargos eran por homicidio doblemente agravado por alevosía y femicidio. En mayo de 2016, cuando estaba pautado el inicio del juicio oral, la fecha tuvo que ser postergada a raíz del extravío de pruebas importantes, unos CDs que contenían registros de comunicaciones telefónicas de Jamberg. Dichos elementos reaparecieron poco después de que el asunto fuera discutido con el juez de instrucción Luis durante una entrevista suya con el canal de noticias chileno CHV en la primera mitad de 2016. En ese mismo reportaje habló el padre de Lucas, quien expresó que quería que se hiciera justicia aunque fuera su hijo el afectado. Él tiene que pagar lo que pasó porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Lo único que espero yo el día de mañana poder estar cuando él salga y se pueda curar. En ese sentido, Roberto coincidía con Shirley, la madre de Nicole, quien en dicha producción periodística y refiriéndose a la hipótesis de un crimen concertado entre varios, dijo lo siguiente: Yo espero de que si hay más gente involucrada, que todos paguen. El juicio oral comenzó el 11 de agosto de ese año. En este sentido, quiero recordar que Lucas reconoció su culpabilidad inicialmente, cosa que hizo en más de una ocasión, incluso ante las cámaras de medios noticiosos. Luego cambió su posición y se declaró inocente.
La defensa, por su parte, argumentó que el imputado había sufrido un brote psicótico y que a raíz de este había cometido el acto criminal. A finales de agosto, compañeras de trabajo de Lucas, así como su jefa cuando trabajaba en el hospital, Julián Méndez, terminaron de completar la imagen del acusado, confirmando las sospechas sobre su relación problemática con las mujeres. Durante la segunda audiencia del juicio, el 26 de agosto, refirieron sus experiencias y explicaron que Lucas había sido transferido de otro hospital, según contaba él, por un intento de robo a raíz del cual habría discutido con su encargado. Las personas con las cuales coincidía en sus turnos laborales siempre lo vieron como un joven raro que siempre vestía de negro y solo hablaba lo mínimo necesario, aunque cumplía todas sus tareas. Lo extraño del joven era que a veces aparecía en el trabajo vendiendo ropa de mujer y teléfonos móviles, que ofrecía un precio bajo a enfermeros y médicos del centro de salud. La compañera que declaró refirió que a menudo viajaba con Lucas en el autobús y que él siempre se bajaba 1 o 2 paradas antes de su destino. Él le solía decir que era para caminar y despabilarse, pero ella admitió que llegó a pensar que se bajaba para asaltar y que luego vendía lo robado en el hospital. La misma testigo refirió que tanto ella como otras trabajadoras vieron episodios en que Lucas transgredió a alguna barrera de confianza, por ejemplo abrazándola, aún tras haberle dicho claramente que no lo hiciera más. Mientras se desarrollaba el juicio el 30 de septiembre, se ratificó otra denuncia por la cual se incriminó al acusado de un nuevo delito, esta vez de abuso sexual. El hecho ocurrió el 10 de agosto de 2014 en Quilmes y la víctima no lo había vuelto a ver de nuevo hasta que lo reconoció cuando se difundieron fotografías suyas en la televisión. Más que en las otras denuncias que ya he referido antes, en esta había una pieza clave de evidencia: el material genético del agresor. Este fue cotejado con el de Lucas y se los halló compatibles, por lo que se sumó este cargo al juicio en su contra. Tras meses de audiencias y atrasos, el 11 de noviembre Lucas Azcona fue finalmente hallado culpable de homicidio doblemente agravado por alevosía y femicidio por el Tribunal Oral en lo Criminal número 15, el cual desestimó el todavía inédito agravante de odio de género por el caso de Nicole Cesarego. Los jueces le impusieron la máxima pena prevista por el Código Penal, la de prisión perpetua, que en Argentina representa estar 35 años en la cárcel sin beneficio alguno. Dentro de esta misma condena se incluyeron también los 8 años correspondientes por el cargo de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal en concurso real con robo simple. Lucas se mostró impasible a lo largo del juicio. Su expresión resultó casi indescifrable incluso durante la lectura del veredicto y mientras era conducido fuera del tribunal. Shirley y Víctor, quienes viajaron desde Chile a Argentina para presenciar la sentencia, resaltaron la importancia de que se hiciera justicia. La madre de Nicole celebró la condena y expresó que aunque no podía decir que estuviera contenta porque nada le devolvería a su hija, sí estaba satisfecha con el resultado del proceso. Instó a otras víctimas de violencia de género que tuvieran fe y dijo que esperaba que el fallo ayudara a otros a tener la misma esperanza que había tenido ella. Por el contrario, el abogado defensor declaró que pensaba apelar la decisión del tribunal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, al considerar aún que debía cambiarse la calificación del delito a la de homicidio simple, que tenía un rango de condena de entre 8 y 25 años de prisión. Una de las abogadas de la familia de Nicole, Patricia Anzoátegui, dijo que Lucas habría de enfrentar aún más juicios por abuso sexual, robo y agresiones. La condena de Lucas fue confirmada en 2017 y nuevamente en 2018.
Ese año fue objeto de ataques por parte de reclusos chilenos, por lo que fue transferido al sur de Argentina, al complejo quinto del Servicio Penitenciario Federal, ubicado en Senillosa, provincia de Neuquén. Es un penal especializado en la reclusión de condenados por delitos contra la integridad sexual. Trabajaba formalmente en la prisión a cambio de un pago que no se especificó en las reseñas. En febrero de 2018, Lucas fue entrevistado para Telefe Noticias desde el penal. En la conversación reiteró su posición sobre los hechos, que había actuado por un brote de ira por su situación laboral. Me hice cargo del homicidio que generé o produje, digamos, por un tema de acumulación de ira que tuve anteriormente. Como están en un hospital, después que me cambien a otro, que me suspendan 2 semanas y que justo llego, que me roben el sueldo, todo, no llega con las cuentas, todo, y mucha variante que finalmente generó que me ponga demasiado alterado. Y después todo mi pasado, que tuve momentos así y a la vez no aguanté ese día y exploté en esa manera que a la vez no fue algo que yo esperaba. Dijo que no actuó con premeditación y que ni siquiera tenía recuerdos de lo ocurrido aquel 15 de julio de 2014. Fue así espontáneo, ni yo esperaba que iba a hacer eso. Sí, no recuerdo ni la estación ni nada en donde me habría bajado. Vi las imágenes después de no sé cuánto. Y a la vez a ver eso y a preguntarme a mi viejo por la forma de caminar todo, y le dije sí. En sí no tengo ni una imagen en la cabeza, no recuerdo nada, pero a la vez siempre me he preguntado por qué lo hice y demás, ya que afuera no me faltaba nada, tenía trabajo, estaba todo bien, vivía bien, y así como si nada genera algo que ni yo tengo una explicación. El ahora privado de libertad afirmó que se arrepentía de sus actos y que se lamentaba tanto por Nicole como por sí mismo. Dolor lo siento, la culpa también. En ambas partes lo siento por ella y por mí, pero más por ella. Sí, joven y demás, a la vez haciendo eso, quitándole a alguien, a su hija. No comprendo aún y ahora no puedo explicar. Ante la pregunta de si odiaba a las mujeres, como sostuvo la fiscalía, la querella e incluso el juez de instrucción durante el juicio, Lucas dijo que no las odiaba. A odiar no las odio. Amar las amo, pero odiar no las odio. En 2020, el recluso presentó 3 reclamos por irregularidades con la administración de la comida dentro de la cárcel, así como por los precios de productos del almacén interno. También reclamó lo inadecuada que era la vestimenta con la que contaban para el frío invierno de la región. Sus recursos legales fueron mayormente desestimados por el juzgado. Al saber sobre estos reclamos, Shirley, la madre de Nicole, admitió que le agradaba saber que el hombre que le quitó la vida a su hija lo estaba pasando mal en la cárcel. Sinceramente, a mí las noticias, cuando yo veo que él ha sufrido atentados, que él lo está pasando mal, tengo que decirlo, a mí me da mucho gusto porque él nunca va a pagar el daño que no me hizo tan solo a mí, a toda la familia. A Nicole haberle quitado su vida, ella recién había cumplido 21 años. En esa misma entrevista explicó que la pérdida de su querida hija era como una herida que nunca se terminaba de cerrar. Yo siempre lo califico como una herida que a veces uno piensa que está sanando, cerrando y por cualquier motivo vuelve a abrirse y uno vuelve a cero. Al menos en los primeros años tras la pérdida de su hija de una manera tan terrible, para tratar el trauma asistió a terapia psicológica y tratamiento con psicofármacos. Shirley solía lamentarse de que esa noche Nicole decidió volver a casa en subterráneo en vez de en taxi como solía hacer.
Cada año en el cumpleaños de Nicole, el 2 de abril, se reunían familiares y amigos a celebrar lo fructífera que fue su vida y el privilegio que fue conocerla. Recordando su energía constante, la festejaban con una tarta y cantaban cumpleaños feliz a oscuras. A lo largo de los años se han hecho diversos actos en honor a Nicole. En octubre de 2014, la UPLA le otorgó un título póstumo que fue recibido por su madre. En la sala de redacción de dicha casa de estudios se instaló una placa de bronce con la inscripción "En memoria de la periodista que iba a ser", que también fue el título de una carta pública escrita para ella por académicas de la institución. Según Silvia Gutiérrez, quien fuera compañera de estudios de la entusiasta joven, la defunción de Nicole generó un debate en el estudiantado de periodismo, haciéndoles cuestionar el abordaje ético de los casos y considerar cómo humanizar los relatos policiales. Por la tragedia también se sintieron motivadas las chicas para organizarse en cuestiones de género en la universidad. El 14 de marzo de 2023, a poco menos de 9 años de la muerte de Nicole, se realizó un acto en su memoria en el patio interno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde se colocó una placa en memoria de la joven estudiante chilena. Hablaron en el evento la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación y la docente a cargo del Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva, uno de aquellos a los que asistió Nicole durante su paso por la institución. Con el acto, la comunidad universitaria afianzó su compromiso con la prevención de la violencia de género. El gesto fue bien recibido por la comunidad de la UPLA de Chile, en la cual durante un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer se guardó un minuto de silencio por Nicole. En relación con el proceso judicial de Lucas, su defensa insistió por todos los medios en tratar de conseguir rebajas de la pena. Sin embargo, las respuestas siempre fueron negativas. Lo más reciente ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando la Cámara de Casación confirmó la condena a cadena perpetua contra Lucas. Su defensa había apelado alegando que él tenía una condición de paciente esquizoide y que eso debió considerarse para la reducción de su culpabilidad. El fallo, en cambio, sostenía que este no era el caso y que el hombre tendría posibilidad de acceder a la libertad condicional en el tiempo especificado por la ley y siempre que cumpliera con los requisitos previstos para ello. Para finalizar este caso, queremos ofreceros las palabras de Shirley en una entrevista con el medio CHV, durante la cual expresó con qué recuerdo de su hija se quedaba a pesar de su terrible final. Prestemos atención para que sea también ese el vivo recuerdo con el que cerremos el archivo criminal de Nicole Cesarego Borquez. Y me quedo con eso, que logró todo lo que se propuso. Fue feliz y ella me lo decía siempre. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!